comenzar. Vemos acá. El día de ayer no mandé el link porque es en el libro, entonces por eso es que no trabajamos con link. Ok, investigación cuantitativa. Jeremy, defíname la palabra investigación, mi corazón, por favor. ¿Cómo le es más práctico definirlo? Agarrar información sobre un tema. Muy bien. A fondo. A fondo, exacto. ¿Será lo mismo investigar que resumir, Susi? No, Miss. ¿Cuál es la diferencia? José Ramírez, ¿cuál será la La diferencia? investigación. Ajá, sí. La investigación es cuando nos proponemos saber algo sobre algún tema. Así como decía Jeremy, a fondo, y el resumen es como acortar esa información que ya nosotros averiguamos. Muy bien. José Ramírez, ¿será lo mismo resumir que hacer un ensayo? ¿Será lo mismo? ¿Resumir? Yo creo que no. ¿No? ¿Por qué cree usted que no? Pues yo creo que el resumen lleva como que más datos específicos y el ensayo no. ¿El ensayo? No. Adrián, gracias, José. Adrián, ¿sí conocemos la definición de ensayo? No, es que es un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Sí lo hemos escuchado que nos dicen, hagamos un ensayo. Pero a veces está el ensayo. La definición. ¿Qué manda? La definición no, La definición, alguien no que nos sabría cómo apoye. decirlo. ¿Cómo decirlo? Ok. No tengan pena porque todo no lo vamos a repasar. Más que todo era solo para ver si estos conceptos regularmente los venimos repasando desde un ¿qué? Quinto primaria. Quinto, sexto primaria para básicos. Pero a veces se nos confunde un poquito. Entonces vamos a ir conociendo un poquito en el desarrollo de esta unidad esas definiciones. ¿Por qué? Porque hay que prepararlos a ustedes para sus evaluaciones del otro año, ¿verdad? Si Dios lo permite, entrar a la universidad, y a veces son conceptos tan simples que nos piden, pero muchas veces por no ejercitar su contenido se nos confunden un poquito. Ok, mis amores, investigación cuantitativa en la página 208. Ustedes observan ahí, nos hablan un poquito de qué es la investigación cuantitativa. Adicional a eso nos hablan de las variaciones o de los estilos, tipos, clases, como le quieran llamar ustedes, y las ventajas que tiene el poder investigar de una manera numérica, es decir, con datos estadísticos. Esa es la cuantitativa, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos un poquito al área científica, ¿verdad? Es como, por ejemplo, saquemos los porcentajes de contagiados de esta pandemia a nivel mundial, empiezan ustedes a graficar, ¿verdad? Entonces se van por país. Ahí ya están investigando cuantitativamente, ¿verdad? Ya después vienen las comparaciones, y ahí vienen las interpretaciones, pero primero hay que tener un dato real, ¿verdad? De la información que vamos a investigar. Necesito, por favor, que en su cuaderno copien a la velocidad de ya este patrón lineal. ¿Por qué se llama patrón lineal? Porque un paso antecede al siguiente. Yo no puedo venir, mis amores, y hacer una investigación cuantitativa e irme de una vez a diseñar el paso 4, por ejemplo, si yo no he trabajado los 3 anteriores, porque entonces mi investigación no lleva la secuencia ordenada, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso es cuando nosotros solo presentamos un copy-paste. Entonces solo venimos y copiamos y pegamos. Entonces, ahí no estamos investigando cuantitativamente, sino ahí solo estamos extrayendo segmentos de varias páginas, las integramos en un trabajo y aquí está la investigación. Y ahí es el problema, ¿verdad? Que muchas veces no venimos y analizamos lo que estamos haciendo. Entonces, paso número 1, definir el problema de investigación.
Vamos a ver, vamos a investigar, por ejemplo, la educación a distancia. Ese es el problema que vamos a investigar, cómo es que se desarrolla eso. Eso entonces ya definimos nuestro problema. Muchas veces, chicos, vamos a tener una serie o un listado de temas. No sé si se recuerdan que la tarea de eso es, ¿verdad? Tenemos un listado de temas y ustedes vienen y eligen, por ejemplo, el que más les interese, el que más les llama la atención, el que más consideran ustedes que les va a enriquecer su conocimiento y empiezan a investigar sobre ese tema. Ahí están definiendo el problema, porque la situación es cuando nos presentan varios problemas o varios temas y los agarramos todos, ¿verdad? Nos confundimos un poquito. Entonces, tenemos que primero definir qué quiero investigar. Paso número 2, formularnos una pregunta. A esa pregunta se le llama hipótesis. Por ejemplo, ¿es viable la educación a distancia en el año 2020? Por ejemplo, al decir viable, si es verídica, si es fácil, si es práctica, si eso lo avala el Ministerio de Educación para poder promover a Quinto Diseño, por ejemplo, de ustedes a Quinto Diseño. Ahí vamos formándonos una pregunta y esa pregunta al final de mi investigación yo la voy a dar por válida o no válida, ¿verdad? O sea, si yo logré cumplir los 8 pasos de mi investigación cuantitativa. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, Madi? ¿Alguna duda de las explicaciones que llevamos de los pasos? Mira, entonces Dígame, digo que Rodrigo. Ajá. ahora que habla de la tarea, entonces así consiste la tarea de investigar, usar cierto tema de los temas que nos dejó para investigar y hacer 10 páginas. Bueno, acá estamos en la cuantitativa, ya vamos a ver la cualitativa que sería la que yo les asigné. Yo les estoy dando ejemplos para que se vayan guiando, ¿verdad? Ya, la intención, Rodrigo, es de que ustedes vayan viendo qué opciones tienen para aplicar su investigación, ¿verdad? Esta es una opción. Está la otra que está en la página 209, que es la cualitativa, que esa es más apegada a lo que yo les dejé de tarea, ¿verdad? Y les voy a explicar por qué ya cuando lleguemos ahí, ¿de acuerdo? Ok. Es que no le entendí la tarea, Ya por lo eso no copié. Gracias. Le voy a explicar, Rodrigo, ya antes de terminar la clase le prometo que le voy a explicar cómo va a ser su tarea. Y está fácil. Ok, vamos con el paso número 3. Ya después de que yo tengo esa pregunta, chicos, yo voy a empezar a definir operacionales o a formular definiciones. Es decir, yo empiezo ya a buscar los conceptos, sencillo. Ustedes ya tienen su tema, ya tienen su pregunta y ahora empiezan a llenar su investigación con todas aquellas definiciones que vayan de acuerdo a su tema, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál podría ser el tema en educación a distancia? A ver, Jeremy, ayúdeme, ¿qué tema podría o subtema que les llamamos, ¿verdad? Porque el tema general es educación a distancia, ¿sí? ¿Cuál podría ser un subtema que yo puedo empezar a definir dentro de ese tema? Considera usted. De la investigación cuantitativa. Ajá, ¿O de qué tema? Del ejemplo que les estoy dando de la educación a distancia. Ese es mi tema central. Pues ver de qué forma aprenden más los estudiantes. Ajá. Entonces el subtema sería, ajá. O sea, dejar menos tareas e implementar otras cosas para que se pueda aprender más. Ese podría ser un subtema, muy bien, gracias. Podría ser también el uso de las herramientas tecnológicas que apoyan la educación a distancia. Ese podría ser otro tema. Scarlett, ¿cuál podría ser otro tema o subtema que yo puedo integrar en esta investigación? Apoyo a los niños que no tienen, digamos, las herramientas tecnológicas, ningún método para comunicarse por medio de la red social. Ajá.
exacto, es otro tema. Entonces, si se dan cuenta, ahí empezamos a ordenar todos aquellos elementos que van dentro de mi tema central. Entonces, ya estoy yo llevando un orden en mi investigación. Entonces, pueden ser 2 definiciones o pueden ser 10. Va a depender de la extensión que yo le quiera dar a mi trabajo. Recuérdense de que, por ejemplo, ustedes me dirán, Miss, pero falta, ¿verdad? Pero en la universidad, por ejemplo, a ustedes les van a pedir sus investigaciones previos a graduarse, ¿verdad? De la carrera que ustedes elijan. Pero esas investigaciones muchas veces llevan hasta 100, 200 páginas, ¿verdad? 200, 100 páginas, 50 páginas, 40. Eso va a depender del trabajo de cada estudiante y de lo que los asesores de su investigación les definan. Nosotros en los colegios les pedimos trabajos que de 10 páginas, no mayor de 8, mayor de 15, mayor de 20, porque es según el nivel de dificultad que ustedes tienen que manejar. Entonces, así conforme ustedes van preparándose, así tienen que ir a aumentar sus dificultades en el momento de definir. Ya cuando ustedes sienten, hasta elaboran una tesis o un temario extenso y no sintieron el trabajo porque ya llevan esa rutina de orden. En el número 4, ya diseñan instrumentos. ¿A qué nos referimos ahí? Al hablar de que cómo voy a recopilar yo la información de educación a distancia. Por ejemplo, redes sociales. Entonces busco yo qué es el concepto de redes sociales y cómo se aplica, por ejemplo. Páginas del internet, esa es otra herramienta. Posiblemente una encuesta. Si van a pasar ustedes una encuesta con preguntas de qué es la educación a distancia en línea, ese es un instrumento. Otro instrumento podría ser una guía de observación. Entonces ustedes vienen y observan clases en línea, cómo las desarrolla el catedrático, cómo están los alumnos. Ahí están utilizando instrumentos y esos instrumentos lo que ayudan es a recopilar la información, ¿verdad? Y luego esa información pasamos a las 5. Ya recopilado, a través de los instrumentos empezamos ya a ordenar el tema. Ya tenemos los subtemas, como decir, los 3 primeros pasos, mis amores, son en borrador, que les decía. Van a mano y hacemos nuestras anotaciones. Ya a las 5 ya empezamos a escribirlo en la computadora. Ya empezamos a ordenar y a empezar a darle forma a mi investigación. Adrián, en la número 6, ¿cómo analizaríamos la información? ¿Qué es analizar la información? Yo entiendo, Miss, Ajá. que tener las suficientes fuentes disponibles para llegar a una conclusión y tener esa información fija. Exacto, gracias, Adrián. Si empezamos con el tema de educación a distancia, cada uno de ustedes me va a dar una definición, ¿verdad? Válida, por supuesto, todas. Pero ya cuando llegamos al paso 6, ya todos tienen que tener la misma definición. Es decir, ya todos concretamos un mismo concepto. Entonces ahí ya estamos analizando, ya estamos interpretando lo que fuimos recopilando. ¿De acuerdo? Eso es ir paso a paso con mi investigación. Y en el número 7, ya después, como dijo Adrián, analizamos e interpretamos y ya tenemos la capacidad de concluir. Y la conclusión no es más que el aprendizaje que ustedes tuvieron durante su investigación. Empezaron en 0 acá, en el 1, ¿verdad? No sabían qué era educación a distancia, qué modalidades, qué instrumentos, cómo definir ese tema, pero ya en el paso 7 ustedes ya me pueden dar el aprendizaje. Bueno, aprendí que la educación a distancia es una modalidad implementada durante la pandemia 2020. Ya usan términos ya más técnicos, ¿verdad? Ya un lenguaje ya más académico. A eso se refiere cuando concluyen. Y en el número 8 no es más que presentar ya sea en digital o en físico su investigación. Y ya hay quienes, por ejemplo, en el paso 4 usaron una encuesta, ya sacan gráficas. No sé si lo lograron hacer ustedes en clase años anteriores, ¿verdad? Hay un área de la matemática que utiliza estadística,
Entonces, ahí van gráficas, ¿verdad? Entonces, y ahí ya presentamos nosotros lo que recopilamos en nuestra investigación. Esos serían los 8 pasos para poder trabajar cuantitativamente una investigación. Ahora, acá, en la página 208, necesito que subrayen lo que tenemos acá marcado de rojo y de verde. La investigación cuantitativa, chicos, se aplica en el campo científico. Aquí es cuando se les manda a investigar temas de connotación científica, por ejemplo, la pandemia del COVID-19, cuántos muertos lleva, cuántos contagiados, cuántos recuperados, qué está haciendo el Ministerio Ministerio de Salud, perdón, para manejar los casos actuales, qué hospitales hay, cuántos hay, en qué departamentos están, cuánto personal. Eso ya es cuantitativo, eso es científico. Ya lo subrayé. ¿Ya? Está orientada a obtener resultados concretos, sólidos y repetibles, ¿verdad? Ese es otro importante dato. Y hay 3 tipos de investigación cuantitativa. La descriptiva, que es solo cuando se ordenan los resultados que yo observé, únicamente paso a paso. La analítica, cuando yo empiezo a comparar qué pasa en Guatemala y qué pasa en México, y qué hay de similitud en cuanto a la enfermedad, por ejemplo. Y experimental es aquella en la que se muestra ya, sacamos una muestra de guatemaltecos que no se han contagiado, por ejemplo. ¿Por qué este grupo o este municipio no se contagió y este sí? Se empiezo a comparar yo. En este municipio hubo más cuidado, más lavado de manos, más distanciamiento social. En este no. Aquí habían fiestas clandestinas, habían situaciones que conllevaron aglomeración, por ejemplo. Entonces empiezo yo a experimentar en mi investigación. ¿Alguna duda, Jeremy, en cuanto a lo que es la cuantitativa? No, Miss, para nada. ¿No? ¿Susi? ¿Alguna duda? No, Miss, todo claro. ¿Todo claro? ¿Seguros? Bueno, de acuerdo. Vamos acá a la página 208 igual. Vamos a subrayar, dice, los datos que podrían ser analizados por la investigación cuantitativa. De estos 3 que tenemos, de estos 4, perdón, que tenemos acá, que están en su libro, ¿cuál creen ustedes que es el que más se aplica a la cuantitativa? ¿Será que son las regiones de Guatemala con mayor afluencia de turismo interno? ¿Serían las razones por las que un turista elige visitar un sitio en otro lugar? ¿Grupo de sustancias homogéneas en un compuesto? ¿O comparación entre la procedencia de los visitantes a una región? ¿Cuáles podrían aplicar? Esa es una. Muy bien. ¿Cuál otra podría ser también cuantitativa? Vamos a elegir 2. Ya subrayamos una. ¿Están de acuerdo todos que las razones por las que un turista elige visitar un sitio en lugar de este lugar en lugar de otro? ¿Alguien más que quiera subrayar acá para que sus compañeros van subrayando igual ustedes en el libro, por favor, para que vayamos avanzando? Adrián o René, que anda por ahí también René. Daniela, que quieran aportar acá. José Ramírez, ¿sí me escuchan, mis amores? ¿Sí están? ¿O se me perdió la señal? Las regiones de Guatemala con mayor afluencia también. ¿Por qué cuantitativa? Porque empezamos a ver dónde hay mayor turismo, ¿verdad? Y empezamos a sacar gráficas, ¿verdad? Petén, por ejemplo, Sololá, por ejemplo. Son lugares, la Antigua también, ¿verdad? Son lugares que concentran mucho turismo por la riqueza
arquitectónica que hay, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de la investigación cuantitativa. En la pregunta número 2 dice, plantea 2 variables que podrías analizar con la investigación cuantitativa para estudiar el cambio semántico. Sabemos que el cambio semántico es que la palabra va a cambiar dependiendo de su contexto, ¿verdad? Le vamos a dar énfasis que una palabra la usamos acá y tiene un significado, pero si la llevamos a otro contexto, cambia su significado, hay un cambio en eso. ¿Cuáles de las 3 que vimos anteriormente aplican acá? ¿La descriptiva, analítica o la de experimental? ¿Cuáles serían las 2 que nosotros utilizaríamos acá? Para La descriptiva Muy bien. ¿Y cuál sería la otra? y la analítica. Y la analítica. Muy bien, gracias. Entonces eso lo copiamos en los 2 espacios que tienen en la página 208. Analítica y descriptiva, ¿verdad? Ok. Hasta ahí vamos bien. Hay alguien que, por ejemplo, si no tienen el libro, ya saben que en el cuaderno pueden ir copiando la respuesta y me lo envían también y es válido, ¿verdad? No hay ningún problema porque sabemos también de que no se pudo adquirir el libro, ¿verdad? Entonces, para que no vayan a tener ningún problema en la nota, no se preocupen, así lo hemos venido trabajando, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Investigación cualitativa. Ahora viene, Rodrigo, que aquí necesito que me ponga mucha atención porque está igual para los que todavía no han hecho su investigación. En la cualitativa está este esquema también que necesito que copien así a la brevedad. En la cualitativa es un fenómeno o situación desde la perspectiva del investigador en un contexto natural, ¿verdad? En la cualitativa únicamente ustedes están recopilando la información de las fuentes originales. Extraen los elementos que necesitan de cada tema y lo van integrando en su investigación. Únicamente estamos reuniendo la información, no estamos influyendo en esa información. En la cuantitativa sí influimos un poquito porque ya lo interpretamos, ¿de acuerdo? Y cada uno de ustedes lo va a interpretar dependiendo de esa información. En la cualitativa únicamente integramos. Esa es la diferencia que hay entre las 2 investigaciones. ¿Qué características tiene esta investigación? Los ayuda a comprender mejor los conceptos, les ayuda a profundizar en cada concepto, a explorar en las fuentes de información y a valorar los aportes que tiene cada tema en la investigación, nada más. Esos 4. Comprenden, profundizan, exploran y valoran el tema. Entonces, Rodrigo, como los demás chicos, acá es el tipo de investigación que ustedes tienen que presentarme como tarea número 1, ¿verdad? Entonces, ustedes van a investigar los temas que se les asignaron en esa tarea y los van integrando, pero tienen que ir... ¿Todos o solo un tema? No, son todos. O como es la instrucción, porque... Sí, ya lo copié, miren. ¿Ya lo copiaron? Ok. Débora, usted creo que también ya me envió la tarea, ¿verdad, nena? ¿Sí está Débora? Sí, Miss. Sí, Miss, ya se la envié. Sí, sí son todos los temas, ¿verdad? Es que ahorita no tengo aquí el formato del... Sí, Miss, son todos los temas porque después lo vamos a usar para lo del video. ¿Verdad que sí? Ajá, gracias. Sí, Rodrigo, son todos los temas, mi corazón. Son 4 temas, creo yo. Los que les dejé. Entonces usted solo busca la información de cada tema y lo va integrando. Tema número 1, y ¿qué investigo? Tema número 2, tema número 3, tema número 4, depende de cuántos temas yo les haya asignado. Entonces ahí está, cualitativamente. Va a profundizar cuando usted ya me presente su video, ¿de acuerdo? Porque entonces usted ya lo que investigó ya va aprendérselo para podérmelo explicar en el video y trabajar con Bueno, recuerdo también se lo manda a la Miss Ruth. Ah, también. Las dos, la tarea va para él y para mí. ¿De acuerdo? Para que ella también les coloque su nota. De acuerdo. Vamos acá, entonces.
En el libro subrayamos, recopila en la cualitativa, va a recopilar datos basados en análisis de fenómenos, interpretando las circunstancias y la descripción de la interacción social, ¿verdad? Entonces solamente estamos relacionando el tema con la sociedad, nada más. Y los 3 tipos de investigación es la fenomenológica, que va a ir encaminada a describir experiencias, ¿verdad? Es como que yo les preguntaran cómo están viviendo ustedes el hecho del distanciamiento social y cada uno me va a dar su punto de vista. Yo empiezo a anotar y ya es mi investigación cualitativa. Estudio de casos, cuando ya ustedes vienen y van a ir a hacer una entrevista. Pasan de lo teórico a lo práctico. Y el etnográfico, cuando ya ven la sociedad. Toman un municipio o un departamento de Guatemala y ya empiezan a estudiar. ¿Y si vamos a tener que hacer una entrevista o cómo? No, mi corazón, ahorita todavía no. Ahorita, bueno, esto hubiera sido si hubiéramos estado allá. Les aseguro que ahorita estuvieran entrevistando a algunos compañeros del colegio, pero no se pudo, entonces lo haríamos tal vez solo viendo algún video, o que entrevistaran ustedes a alguien, pero como esta es su hoja de tareas, y no me recuerdo, no creo que haya puesto esto, entonces sería en otra, el próximo año si Dios no lo permite. ¿Oye? Ahí vamos a poner en práctica estos elementos. Ok, ya subrayamos. Okay. Acá viene el ensayo. Esto sería ya en la página 210, ¿de acuerdo? Solo para que veamos el ensayo. Ustedes tienen ahí el concepto, y el concepto de ensayo es que es un texto donde se expone una visión particular de un tema. Entonces, el ensayo, mis amores, es cuando Jeremy, Adrián, René, Susi, Maddie, Débora, ya aprendieron de la enfermedad del COVID-19 y investigaron ustedes acerca de todo. Y lo van a escribir, pero con sus palabras. Van a darme a conocer a mí cómo vive cada una de las personas que mencioné, por ejemplo, la enfermedad. Y empiezan a escribir y escribir y escribir y escribir. Y ahí están elaborando su ensayo. Ya se empieza a perfeccionar cuando ya uno empieza a corregir y empiezan a reestructurarse los párrafos y todo. Pero mientras tanto están escribiendo su experiencia de vida. Eso es un ensayo, que es lo que ustedes están viviendo y lo plasman en papel. ¿De acuerdo? Un resumen, ya sabemos que es subrayar lo de un libro y copiarlo textual. Esa es la diferencia entre un ensayo y un resumen. Acá les coloco que un ensayo expone argumentos y reflexiones, expresa su propia opinión, es libre, porque empiezan a escribir ustedes sin ninguna limitante, y ustedes escogen el tema que quieren presentar, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo en su presentación que les voy a mandar con Débora cómo hacer la introducción de un ensayo, porque lo vamos a practicar la próxima semana. Ya les voy a dar yo el tema en estos días. Ustedes solo investiguen y van a empezar a escribir un ensayo. Eso es parte de su plan de mejoramiento, ahí se recuerdan. Acá hay unas frases que nos van a ser útiles para el momento de hacer algún ensayo, ¿verdad? Cómo debemos de empezar a trabajar el ensayo, y nos vamos a regresar a la página 209. En la página 209 dice: indica un problema o situación que pueda analizarse con cada tipo de investigación cualitativa. Tenemos el estudio de casos. Mencióneme un tema que podamos nosotros investigar aplicando este elemento, que ya lo habíamos mencionado. El estudio de casos solamente es a través de una entrevista. ¿Cómo qué podríamos nosotros investigar acá? ¿Alguien que tenga algún tema que vaya de acuerdo al estudio de casos? ¿El COVID puede ser? Vale, el COVID-19 es nuestro tema central, pero un estudio de casos podría ser la función de los hospitales o el estado, así, el estado de los hospitales al servicio
de la enfermedad, cómo están. Entonces, cada uno va a ir a un hospital, por ejemplo, va a ir a investigar si tienen insumos, si tienen personal, si hay espacio para atender a los enfermos. Ahí están entrevistando. Ese es un estudio de casos. En el estudio etnográfico, ¿cuál podría ser un tema? Podría ser, por ejemplo, el departamento con mayor contagio de la enfermedad. Ese es un estudio etnográfico, ya buscamos qué departamento es y lo estudiamos. Y el fenomenológico sería el COVID-19, los efectos de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, en el primero es los hospitales, en el segundo es la comunidad o el departamento, y la tercera sería la enfermedad, cómo es que se ha ido desarrollando. Necesito acá que respondamos estas preguntas, y ustedes me hacen el favor por el tiempo. Igual esto está en la página, les voy a explicar, página 210, para que podamos concluir nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces, tendríamos... También tenemos que hacer la 210. Sí, la 210 solo es de responder qué idea te gustaría destacar en tu ensayo, pero eso lo vamos a hacer, escúchenme, no, mejor dejémoslo pendiente. Eso lo vamos a hacer la próxima clase porque vamos a hacer un ensayo, así, cortito. Sí, porque mejor. si no, no me van a, no, si no se nos van a confundir ahí. Luego le mandamos fotos